Bienvenidos un día más a su santuario de noticias turcas y chismecito sabroso. Espero que estén recargados de energía, listos para un buen baño de drama y emociones fuertes, porque hoy, mis queridos adictos al salseo, les tengo una bomba atómica. Una noticia que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y que, sin duda, los dejará con la boca más abierta que puerta de banco. Como seguramente intuyeron por el título que les cebó la curiosidad, hoy vamos a diseccionar, analizar, exprimir y hasta radiografiar a nuestros adorados Andercel y Kerem Bürsin. Sí, la parejaza que nos robó el aliento en Senkalkapm, y que a pesar de su ruptura, sigue siendo la comidilla de todos los mentideros. Y seamos sinceros, ¿quién no alberga en lo más profundo de su ser la secreta fantasía de una reconciliación épica? Pues agárrense fuerte a sus asientos porque hoy les traigo información que quema, jugosa como mango maduro, recién horneada, sobre una situación que ha desatado un tsunami en las redes sociales y que involucra a Hande, a Kerem y, por supuesto, a una reacción que nadie, pero absolutamente nadie, en este planeta se esperaba. Así que abróchense los cinturones, preparen sus provisiones de palomitas extra grandes, porque vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada especulación y, lo más importante, vamos a analizar con lupa esa reacción, inédita, de Kerem que ha dejado a todo el mundo con la mandíbula desencajada. Esto se va a poner más picante que un plato de Adana kebab a las 3 de la mañana. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de intrigas, quiero recordarles, mis fieles seguidores, que si este tipo de contenido les hace vibrar las antenas, si disfrutan de las últimas noticias sobre sus estrellas turcas favoritas, si les encanta el drama, el salseo, las conspiraciones y todo lo que huela a culebrón, no duden ni un segundo en suscribirse a su canal. Activen la campanita sin piedad. Así no se perderán ni una sola actualización, ni una migaja de información jugosa. Aquí siempre les traemos la primicia, la exclusiva, la carnaza más fresca. Además, su suscripción es el combustible que necesitamos para seguir creando contenido que les haga reír, llorar, gritarle a la pantalla y sobre todo chismear sin remordimientos. Así que únanse sin dudar a esta gran familia de chismosos profesionales. Ahora sí, sin más rodeos, sin más preámbulos que alarguen la agonía, vamos al grano. Andercel le lanza una sorpresa inesperada a Kerem Bürsin. Y la reacción posterior es tan inédita que va a hacer historia. Prepárense porque esto va a ser épico. Para poder contextualizar esta sorpresa explosiva y la consiguiente reacción de Kerem, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Como todos sabemos, Andercel es, sin discusión, una de las actrices más aclamadas y queridas de Turquía, con una trayectoria profesional meteórica, plagada de éxitos rotundos, y una legión de fans que la siguen con devoción allá donde vaya. Y Kerem Bürsin, bueno, ¿qué podemos decir de Kerem que no se haya dicho ya? Un galán de telenovela de manual, un actor con un talento arrollador, un hombre que, seamos honestos, tiene un poder hipnótico que vuelve locas a las masas. Después de su romance de ensueño en la vida real, un romance que floreció en el set de rodaje de Senkalkapm, su separación fue un golpe bajo, un mazazo al corazón para una inmensa mayoría de sus seguidores. Sin embargo, ambos han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, manteniendo, al menos en apariencia, una relación cordial, civilizada y respetuosa. Pero, ¿dónde encaja la sorpresa en toda esta ecuación? Pues bien, resulta que Andercel, quien ha estado volcada en sus proyectos actorales y en su consolidada faceta como modelo, ha decidido aventurarse en un terreno que hasta ahora le era prácticamente desconocido, el mundo de la pintura. Sí, como lo oyen. Hande, al parecer, ha descubierto una nueva pasión en el arte y ha estado dedicando parte de su tiempo libre a la creación de obras pictóricas. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde los engranajes del chisme empiezan a girar a toda velocidad. Hande, con motivo de una exposición benéfica organizada por una fundación a la que presta su apoyo, decidió donar una de sus pinturas para que fuera subastada y así recaudar fondos para la causa. Hasta este punto, todo parece transcurrir con normalidad, ¿verdad? Una celebridad que pone su granito de arena para apoyar una causa noble, un gesto altruista y loable. Pero la cosa se complica, la temperatura empieza a subir, cuando se revela que la pintura en cuestión está inspirada en Kerem Bürsin. Sí, mis queridos chismosos, no están leyendo mal. Según fuentes cercanas a la actriz, la obra, que lleva por título Sueños de verano, es un retrato abstracto que pretende capturar la esencia de Kerem, su energía arrolladora,
vitalidad contagiosa y, según algunos, incluso el brillo inconfundible de su mirada. Imaginen el revuelo, el terremoto, el tsunami que desató esta noticia en las redes sociales. Los fans entraron en estado de histeria colectiva, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia a bombo y platillo y, por supuesto, todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿cómo reaccionará Kerem ante este gesto tan inesperado como revelador? Y aquí, damas y caballeros, es donde llegamos al clímax de nuestra historia, al momento cumbre, a la madre de todas las bombas, la reacción inédita de Kerem. Durante la gala benéfica, a la que Kerem fue invitado como embajador de otra fundación, los periodistas, como lobos hambrientos, no desaprovecharon la oportunidad de interrogarlo sobre la pintura de Ande. Al principio Kerem se mostró visiblemente sorprendido, un poco descolocado, incluso ligeramente nervioso. Tartamudeó un poco, intentó capear el temporal, evadir la pregunta con evasivas diplomáticas, pero la insistencia de los reporteros fue implacable, una auténtica jauría sedienta de titulares. Finalmente, después de respirar hondo, de tomarse un tiempo para ordenar sus ideas, Kerem decidió romper el silencio y responder. Y aquí, mis queridos adictos al drama, es donde viene lo bueno. En lugar de mostrarse indiferente, molesto, incómodo, o incluso de optar por una respuesta evasiva y políticamente correcta, Kerem sorprendió a todos los presentes con una reacción que nadie, ni el más optimista de sus fans, podría haber anticipado. Con una sonrisa sincera, una sonrisa que iluminó todo el salón, Kerem dijo lo siguiente: me siento profundamente halagado de que Ande se haya inspirado en mí para crear su obra. Es un honor inmenso ser parte de su arte. Siempre he admirado su talento, su creatividad desbordante, su sensibilidad artística, y esta pintura es una prueba irrefutable de lo increíblemente talentosa que es. Le deseo todo el éxito del mundo en la subasta y espero que se recaude una suma considerable de dinero para la fundación. ¡Boom! Explosión. Terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter. Esa fue la reacción generalizada ante las palabras de Kerem. Nadie, absolutamente nadie, esperaba una respuesta tan positiva, tan generosa, tan elogiosa. Las redes sociales estallaron, se convirtieron en un hervidero de comentarios de sorpresa, admiración y, por supuesto, esperanza. Muchos interpretaron las palabras de Kerem como una señal inequívoca de que aún existe cariño, respeto y quizás algo más entre ellos. Algunos, los más optimistas, se atrevieron incluso a soñar con una posible reconciliación, con un reencuentro épico digno de un final de telenovela. Pero la historia no termina ahí, mis queridos chismosos. Después de su declaración a los medios, Kerem se acercó a Ande durante la gala y, según testigos presenciales, mantuvieron una conversación amena, distendida y cordial. Se les vio sonriendo, riendo, intercambiando miradas cómplices e incluso compartiendo un par de bromas. Los fotógrafos, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad de capturar el momento y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, convirtiéndose en la comidilla de todos los foros de fans. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿qué significa todo esto? ¿Es una simple muestra de respeto y profesionalismo entre dos personas que compartieron un pasado en común? ¿O hay algo más allá de la amistad, algo latente, algo que aún no se ha extinguido por completo? Esa es la gran incógnita. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las fotografías con lupa y aseguran que hay cierta tensión, cierto nerviosismo en la postura de ambos, lo que podría indicar que aún existen sentimientos no resueltos, que las heridas del pasado no han cicatrizado por completo. Otros, sin embargo, creen que simplemente están siendo amables y educados el uno con el otro, como dos personas adultas y maduras que han compartido una historia importante en sus vidas y que han sabido dejar atrás los rencores y los resentimientos. Lo cierto es que la verdad sobre su relación, lo que realmente sienten el uno por el otro, solo la conocen Ande y Kerem. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, teorizar, analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra, y dejarnos llevar por nuestros propios deseos y fantasías. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las interpretaciones subjetivas, lo que sí es evidente es que Ande y Kerem siguen siendo dos figuras muy importantes en la vida del otro. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en sus corazones y en el de sus fans. Y como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás en el futuro el destino, caprichoso y juguetón, les tenga preparada una nueva oportunidad, un reencuentro inesperado. Quizás no. Solo el tiempo, implacable y sabio, lo dirá.
Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su belleza y soñando con un posible reencuentro con un nuevo capítulo en su historia de amor. Y hablando de reencuentros y de nuevos capítulos, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunas teorías descabelladas, algunas conspiraciones alocadas que he estado leyendo en las redes sociales sobre la posible inspiración de Ande para su pintura. Algunos fans, los más románticos y soñadores, creen que la obra está inspirada en un momento específico que vivieron Ande y Kerem durante sus vacaciones en las Maldivas, cuando ambos compartieron fotografías similares de un atardecer de ensueño en la playa. Otros, sin embargo, piensan que la pintura es un homenaje velado a la serie Senkal Kapm, y que los colores y las formas abstractas representan los sentimientos y las emociones que experimentaron sus personajes, Eda y Serkan, durante el rodaje de la serie. Incluso hay quienes sugieren que la pintura es una especie de mensaje subliminal, un código secreto de Ande a Kerem, una forma de decirle sin palabras que aún lo recuerda, que aún siente algo por él, que su corazón aún late al ritmo de su recuerdo. La imaginación de los fans no tiene límites. Son capaces de construir una novela romántica a partir de una simple mirada. Pero volviendo a la reacción de Kerem, creo que es importante destacar la elegancia, la madurez y la inteligencia emocional que demostró al responder a las preguntas de los periodistas. Demostró ser un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo de reconocer el talento de su expareja, que valora la amistad y el respeto por encima de cualquier resentimiento o rencor. Su respuesta fue un ejemplo de cómo se debe actuar ante una situación delicada, y cómo se debe mantener la compostura y la profesionalidad en todo momento. Además, su apoyo a la fundación benéfica es un gesto muy noble que demuestra su compromiso con las causas sociales. Kerem siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y un activista en diferentes causas, y su participación en este evento es una prueba más de su compromiso con el mundo y con las personas que más lo necesitan. En definitiva, la sorpresa de Ande y la reacción inédita de Kerem han generado un gran revuelo en las redes sociales, han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans y han demostrado que, a pesar de la separación, aún existe una conexión especial entre ellos. Si esto se traducirá en una reconciliación o no, es algo que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su profesionalismo y soñando con un posible reencuentro. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué interpretan ustedes de la pintura de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus conspiraciones. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir nuestra pasión por el chisme y el salseo. Ahora bien, antes de despedirme, quiero recordarles que toda la información que les he compartido en este vídeo está basada en fuentes de noticias y rumores que circulan en las redes sociales. No puedo garantizar la veracidad absoluta de todos los detalles, pero he tratado de ser lo más objetivo y preciso posible. Recuerden que al final del día, Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones, y merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos, acosarlos ni juzgarlos por sus decisiones personales. Solo podemos desearles lo mejor en sus vidas y disfrutar de su trabajo como actores. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso, de este análisis exhaustivo y que se hayan entretenido con mi particular visión de la situación. En resumen, hemos visto cómo Ande Erçel sorprendió a Kerem Bürsin al donar una pintura inspirada en él para una subasta benéfica. Hemos analizado la reacción inédita de Kerem, quien se mostró halagado y elogioso con el trabajo de Ande. Hemos compartido teorías sobre la posible inspiración de la pintura y hemos reflexionado sobre el significado de este gesto para la relación entre Ande y Kerem. En definitiva, un culebrón turco digno de una telenovela de máxima audiencia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más recientes y jugosas del mundo del espectáculo turco. Son ustedes la verdadera razón de ser de este canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto, cuáles son sus teorías y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Ande y Kerem. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme.
explosivo y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.